Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Estas aguas que al principio pueden parecer tan simples, bíblicamente hablando, son muy importantes porque estas aguas son parte de las aguas que abastecen las gigantescas piscinas de Salomón. Y hoy vamos a conocer juntos este lugar increíble y también los nuevos descubrimientos arqueológicos. Y para hacer este recorrido con nosotros tenemos un invitado más que especial, así que todos digan shalom. Shalom, Aline. Shalom a todos en casa para hablar de novedades de la antigüedad. Chicos, es un placer tener al arqueólogo Rodrigo Silva con nosotros. Si están listos, comenzamos. Vean qué increíble esta piscina gigantesca, pero es solo una de 3 piscinas y esta es la más pequeña de las 3. Entonces, imaginen las otras que también vamos a ver más adelante hoy. También vamos a ver las otras, pero imaginen que esto es solo una muestra de este sistema colosal de las piscinas de Salomón. Además, esta es la más pequeña de las 3 y hay una cuarta que no está aquí, pero no la mostraremos hoy. Esa sola casi es del tamaño de las 3 que verán hoy. Entonces, realmente la ingeniería del pasado es algo que te deja con la boca abierta. Cierto, solemos pensar que la gente antes era más simple. No tenían nuestra tecnología. No, ellos no tenían nuestra tecnología, pero tenían una tecnología extremadamente avanzada, solo que diferente a la nuestra. Entonces, aquí tenemos la piscina. La pregunta que quiero que respondas para la gente es si esta piscina realmente es de Salomón. Buena pregunta. Trabajábamos para mostrar cómo los arqueólogos identifican lugares del pasado. Hay pistas, el mapa. Si la ciudad A está aquí y un relato dice que la ciudad B estaba a cierta distancia, puedo ubicarla. Bueno, por el mapa puedes darte una idea, porque no encontramos un letrero que diga, bienvenido a Belén, vuelva siempre. En los tiempos antiguos tenemos que deducir que aquí era Belén. Entonces se observa la distancia desde Jerusalén, etc. Les hablé de la tradición árabe y la cristiana bizantina. Es importante porque hablo de personas que estuvieron aquí hace siglos y nombraron los lugares. Ellos estaban más cerca de la fuente bíblica e histórica que nosotros. Y en el caso de Salomón hacen una correlación por ciertos detalles. Primero, existe una tradición, no puede ser reafirmada arqueológicamente, que este era un lugar por tener un manantial de agua. Desde la antigüedad, Salomón venía para inspirarse, con el fin de escribir sus poemas, sus cartas de amor. Por ejemplo, en el libro de Cantares, capítulo 7, versículo 4, Salomón dice, «Tus ojos son como las piscinas de Hesbón, junto a la puerta de Bat Rabim». Bueno, aquí no es Hesbón. ¿Y dónde estaba Hesbón? No lo sé. Por cierto, hago un paréntesis rápido. ¿Sabías que Hesbón, la bíblica, es una frustración en mi vida arqueológica? Trabajé excavando en Jordania en el sitio arqueológico Tel Rishbon, o Tel Rishban. ¿Y por qué ese nombre, Rishban? Porque pensábamos que ahí estaba la ciudad de Hesbón mencionada en la Biblia. Al excavar, si no encuentras nada en un nivel, no tienes nada contemporáneo debajo. La ciudad que excavábamos no era Hesbón, aunque hasta hoy conserve ese nombre erróneo. Tenemos otra posible ubicación para Hesbón, pero solo lo mencioné por el pasaje de Cantares 7:4. Salomón menciona las piscinas de Hesbón que abastecían ciudades en esa época y compara esto con el amor. Cuando vas, aún en los escritos de Salomón, en Eclesiastés capítulo 2, versículo 6, él dice así, «Me hice estanques de agua, reservorios de agua, para regar con ellos el bosque en que reverdecían los árboles». Curioso, ¿verdad, Aline? Ahora hacemos este programa justo en el año de los árboles, que es muy interesante en Tierra Santa. Retomando, Salomón mencionó que hizo tanques de agua. Eclesiastés no indica dónde estaban esos tanques. Arqueológicamente hablando, todavía no tenemos una comprobación de un tanque, de un almacenamiento de agua hecho por Salomón.
Hay indicios de algo posiblemente de la época de Roboam, pero es más seguro en tiempos de Ezequías y posteriores. Pero la tradición permaneció y a partir de ahí empezaron a pensar. Fue desde aquí que Salomón escribió algunos de sus pasajes, tal vez David también algunos de sus salmos. Pero debemos limitar un poco esa tradición, ya que en Jerusalén tú nos puedes dar ese ejemplo. Están las famosas... En la ciudad vieja de Jerusalén hay un sitio en el templo llamado los establos de Salomón, aunque no están relacionados con Salomón. Comenta al respecto. Entonces, los establos de Salomón realmente fueron establos, pero no son de la época de Salomón. Lo que pasa es que la mezquita de Al-Aqsa, que está sobre el monte del templo, fue transformada en una iglesia por los templarios en la época de las cruzadas. Cuando los templarios toman la mezquita de Al-Aqsa, creen que era el templo de Salomón y empiezan a llamarlo así. Y los establos al lado, ellos dicen, entonces, si aquí estaba el templo, estos son los establos de Salomón. Los usaban como establos, pero en realidad no era así. Sabemos que el templo no está donde la mezquita de Al-Aqsa, sino donde está la cúpula de la roca. Es decir, a unas decenas de metros al lado. No es muy lejos, pero para los arqueólogos eso hace toda la diferencia del mundo. Hablo del siglo XII, que está muy lejos de la época bíblica. No aceptamos cualquier tradición fácilmente. Algunos nombres son algo artificiales, otros pueden ser una pista. Entonces, el trabajo de los arqueólogos es comprobar lo que se encuentra, pero también cuando está equivocado decir, mira, no es eso. Otro ejemplo es la famosa Torre de David. La gente viene a Jerusalén, toma fotos, va a visitar la Torre de David, pero la Torre de David no es una torre y no es de David. Chicos, perdón por arruinar a veces el sueño de algunas personas, pero la Torre de David en realidad es el minarete de una mezquita construida en la época del Imperio Turco Otomano. Entonces es el minarete otomano, no la Torre de David. Y el minarete está construido sobre los restos que en realidad son de una torre más antigua, pero esa torre es de Herodes, de hace 2000 años, no de David, de hace 3000 años. Entonces también la arqueología puede apoyarse en diversas pistas. Entonces usamos los nombres, por ejemplo, Bitin. Cuando se excavó, al lado de Bitin se encontró Betel bíblica. Entonces podemos usar los nombres como pistas, tradiciones como pistas, pero también necesitamos ser fieles y cuando excavamos decir, ok, esa era la tradición y la tradición fue comprobada o no. Y hay muchas cosas que sí fueron comprobadas. Quiero decir, hay lugares donde podemos decir, sin ninguna duda, estas eran escaleras del templo. Esta de aquí es Cafarnaúm. Hay tantos lugares donde podemos decir, sin ninguna duda, fue aquí. Y hay lugares como donde estamos, que este estanque es del periodo bíblico, sin embargo... ¿No es de Salomón? Pueden ver. Entonces, estamos hablando de referencias cruzadas que usamos. Surge otra cuestión. Usamos referencias, cartografía antigua, testimonios de peregrinos de hace 2000 años y la referencia bíblica. Pero debemos analizar lo que hay debajo y el estilo arquitectónico. Estoy casado con Laura, una arquitecta que aunque se graduó, no ejerce como tal. Hablo mucho de arquitectura con ella. Laura va a este edificio y dice, esto es Niemeyer. Cuando dice que es un edificio de Oscar Niemeyer, es por su forma y diseño. Cuando estás en el interior de Minas Gerais, ves que el estilo de las casas coloniales, esto aquí, es del periodo del Brasil colonial. Incluso quien no sabe de arquitectura nota la diferencia de una casa de Ouro Preto. El estilo de una casa de Ouro Preto comparado con una casa de Brasilia. Y también el estilo de una ciudad del interior de Bahía comparado con una ciudad del interior de Río Grande do Sul. Entonces, notas el estilo tanto de época, cronología, Brasil colonia, Oscar Niemeyer, como los regionalismos, construcción de Bahía, construcción de Río Grande do Sul. Y nosotros hacemos eso en la arqueología. Entonces, cuando analizamos todas esas piscinas, esos embalses que estamos viendo aquí, nos damos cuenta de que el estilo de construcción no es de la época de Salomón, es de la época de otro rey mucho menos glorioso en cuanto a moral y carácter. De hecho, un rey perverso, mencionado también en la Biblia, igual que Salomón. Se daba muchos títulos, pero en realidad no valía nada. Estoy hablando de Herodes, el grande, el mismo Herodes que aquí al lado, en Belén, mandó matar a los niños pequeños, con motivo del nacimiento de Jesús cuando los magos vinieron de Oriente.
Ese Herodes, infame y de carácter dudoso, era un gran administrador político y le gustaba hacer obras suntuosas y faraónicas. Él es responsable de construir este complejo aquí, excepto una parte, descubierta el año pasado, de la que hablaremos después. Pero lo que tenemos aquí es construcción de Herodes. Es posible que en 2, 3 o 4 años los arqueólogos hallen pruebas de una construcción más antigua que la de Herodes debajo de aquí. ¿Puede ser? No lo afirmo. Ahora, ¿cómo le haré? Ese es otro dilema de la arqueología. ¿Destruir una antigüedad para ver debajo? No se puede. Y ahí puede pasar que un trabajador o una tubería que el ayuntamiento vaya a instalar aquí en el lugar termine abriendo por una cuestión moderna y encuentre una construcción antigua. De cualquier manera, Herodes hizo un trabajo genial. Miren, gente, incluso hoy, con la tecnología, incluso São Paulo necesita almacenamiento en represas de agua. Y en esa época ellos ya tenían esa idea. Entonces, es un conjunto de 3 piscinas, 3 enormes, que a su vez son abastecidas por otra piscina más grande. Provienen de represas lejanas que abastecían Jerusalén y esta es la más pequeña. Entonces creo que se puede poner tal vez un mapa aquí en la pantalla. Y podemos ver un complejo de varios manantiales que van juntando el agua a través de acueductos hacia las piscinas y se va llevando de una piscina a otra. Y realmente este era el gran reservorio. Estas 3 piscinas eran el último gran reservorio antes de llegar a Jerusalén. Tiene sentido que sea del rey Herodes el Grande, ya que fue el mayor constructor en la historia de Israel. A pesar de ser como persona, no hay palabras para su crueldad. Masacró en Belén y mató incluso a sus hijos. mató a la esposa que amaba. A la esposa que amaba, Miriam, es decir, lo vemos como persona, era terrible, pero fue el mayor constructor de la región. Hizo Masada, los palacios de Jericó, la tumba de los patriarcas y este sistema de agua. Y él amplió el templo de Jerusalén, y cuando amplía el templo, eso aumenta aún más el número de peregrinos a Jerusalén. ¿Eso quiere decir que Jerusalén necesitaba más agua? Entonces, es como si fueras a construir un nuevo barrio. No basta con pavimentar, también necesitas poner electricidad, agua, necesitas construir escuelas, necesitas construir paradas de autobús. Entonces, cuando vas a construir un edificio de viviendas, necesitas hacer toda una infraestructura alrededor. Y fue exactamente eso. Cuando él construye en Jerusalén el templo, necesita añadir infraestructura para los peregrinos. Y parte de esa infraestructura justamente son esos tanques de agua. Y ahora sí, sabemos que no son de la época de Salomón. Al menos no tenemos pruebas de eso todavía, pero con certeza ya estaban aquí en la época de Jesús. Exactamente. Entonces, estamos hablando de una piscina de al menos 2100 años, del siglo I antes de Cristo, construida por Herodes para abastecer la ciudad. Evidentemente, estaba rodeada de soldados aquí y era alimentada por 2 vías, manantiales de agua que están más lejos de aquí y también agua de lluvia. Entonces, aprovechaba el agua de lluvia y los manantiales, la almacenaba, y esa agua tenía que durar todo el año para los servicios del santuario. Vamos a conocer las otras. Vamos, chicos, que realmente es impresionante. Vamos. Detrás de mí hay 400 cargas de tierra del monte del templo arrojadas ilegalmente en 1999 como basura. 2 arqueólogas se negaron a dejarlo desaparecer y crearon el proyecto de tamizado del monte del templo al rescatar la tierra. Hoy en día, se han recuperado más de 500,000 artefactos, cerámica del Templo de Salomón, monedas de la época de Jesús, piezas de historia que estaban destinadas a perderse para siempre. Ahora puedes unirte a esta misión de rescate, recibir tierra auténtica del monte del templo en tu casa y apoyar la arqueología bíblica. Escanea el código QR o visita el enlace que aparece abajo. Vemos aquí a nuestro lado otra de las piscinas y vean el tamaño de esta piscina. Y también me gusta más esta que la otra porque está mejor conservada. Aquí también podemos ver gran parte de la construcción original, de la construcción herodiana. La piscina existe, incluso hay agua aquí dentro, pero ya no se usa como una fuente de agua de abastecimiento para la ciudad que está alrededor.
Lo que vemos, e incluso vimos a algunas personas por aquí, son personas que vienen a pescar aquí, porque terminó funcionando como una represa. Entonces hay peces aquí y la gente viene a pescar. ¿Hacer picnic? Hacer picnic. Las familias vienen aquí alrededor y también hay personas que entran a nadar aquí adentro, aunque no está permitido. E incluso tenemos registros de casos de personas que fallecieron aquí ahogadas en este lugar. Aunque no lo parezca, este tanque es muy profundo. Es un riesgo y ya ha ocurrido aquí varias veces. Incluso, aunque ya no se usan hoy en día, es importante decir que hasta en el periodo otomano estas piscinas todavía se usaban. Aunque su base es herodiana, parte del revestimiento es turco-otomano, del siglo XVI a principios del XX. Entonces, aunque ahora, en este momento, la ciudad ya no tenga esto aquí como fuente de abastecimiento, si estoy hablando de Herodes, desde el primer siglo antes de Cristo hasta el periodo otomano, hablo de al menos 1600 a 1900 años, en que todavía se usaban estos embalses para abastecer, al menos, las ciudades de Belén y algunas ciudades aquí alrededor. Y hoy, las personas ya no necesitan de este abastecimiento de agua. Desafortunadamente, por mucho tiempo, estas 3 piscinas, mostramos 2, la primera, la segunda, hay una tercera más, allá abajo, estuvieron muy abandonadas. Todavía hay bastante suciedad aquí, pero se hizo un trabajo. El Departamento de Turismo sigue trabajando para revitalizar esto, abrir un restaurante y atraer turistas aquí. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero está mucho mejor que en el pasado. Existen algunas fotos tomadas en los años 30 cuando algunas piscinas estaban llenas de tierra. Fue necesario excavar y limpiar, y es fascinante ver cómo la historia reúne el pasado y el presente. Ahora, hubo un descubrimiento reciente, el año pasado, relacionada con este complejo, que trajo un capítulo más para el entendimiento de esto. Exacto, porque sabemos que cuando Herodes construye las piscinas, también construye el complejo. Había un acueducto que salía de aquí e iba directo al templo de Jerusalén, pero ahora se descubrió un nuevo acueducto que también salía de aquí hacia Jerusalén. Pero para lo que se llama la ciudad alta, que era el barrio de las casas más ricas e importantes donde vivían los sacerdotes, entonces se construyó un segundo acueducto saliendo de aquí hacia Jerusalén, pero ese acueducto es posterior a Herodes. Y fue construido por otra figura bíblica que también tiene relación con Jesús. Y quien construyó ese segundo acueducto también fue una persona terrible de la Biblia, que fue Poncio Pilatos. ¿Cómo lo sabemos? Vamos por partes. ¿Recuerdan que en el bloque pasado les hablé sobre percibir la técnica de construcción y el estilo arquitectónico para identificar si es de la época de Oscar Niemeyer, del Brasil colonial, etc.? Pues bien, otra mirada clínica que el arqueólogo debe tener es observar reformas, ampliaciones. ¿Has visto a veces tú que vives en cualquier ciudad de tu país o que nos estás viendo desde otras partes del mundo? A veces una obra tiene un muro y parece que una parte se cayó por una inundación, algo así. El ayuntamiento viene y lo repara y a veces hay que rehacer todo el muro. A veces solo es un complemento. ¿Notas la diferencia entre el revoque nuevo y el viejo? La restauración es perceptible, ¿verdad? Así es. Los arqueólogos también notaron una modificación aquí que indicaba 2 cosas: restauración y ampliación de este sistema. Y esa restauración mostró que, por la argamasa, por el revoque, había algo que ya no era del estilo de Herodes, era posterior e imitaba mucho el estilo romano de los acueductos romanos, como varios que tenemos construidos a lo largo del antiguo imperio de Roma. Además de notar esa reforma, ese mantenimiento, notaron un segundo camino, un segundo canal. Como dijo Aline, Herodes hizo, imagina que mi brazo es uno de esos acueductos, un canal que llevaría el agua desde la piscina hasta el templo, ¿correcto? Existe un segundo canal paralelo a este, que en cierto punto casi se une con el otro. Y ese canal lleva el agua del embalse a través del acueducto hasta la ciudad alta de Jerusalén, que sería hoy, para quien conoce la ciudad vieja, el barrio herodiano, donde está esa menorá, ahí está la sinagoga. Y en ese lugar más amplio estaba, en la época de Jesús,
el barrio de las familias de sacerdotes. Un día vamos a hacer un video ahí también, ¿verdad, Aline? Por supuesto. En el Museo Wall ves increíbles ruinas de casas de la élite de Jerusalén. Hay una hipótesis, pero no la mencionaré hoy. Tal vez Jesús fue llevado a la casa de Anás y Caifás, donde estaría. Otra tradición dice que podría ser en Gallicantu. Algunos creen que sería en este complejo. Este segundo acueducto que fue construido por Pilatos. Bueno, pero vamos con calma. Por ahora sé que hubo ampliación y restauración, pero no hay tubería que diga Pilatos hizo esto. Vamos a las fuentes antiguas. ¿Recuerdan que usamos documentos del pasado? Aline ha mencionado repetidamente a un historiador en sus videos. Yo ya lo mencioné en los míos. Flavio Josefo, quien vivió aquí en el primer siglo y escribió tratados como Las guerras y las antigüedades. En uno de esos libros, Flavio Josefo dice lo siguiente: les leeré en Antigüedades, capítulo 18, versos 60 y 62. Pilatos construyó un acueducto para llevar agua desde una distancia de unos 200 estadios hasta Jerusalén. Oye, 200 estadios. En nuestras medidas serían 35 kilómetros, y lo que los arqueólogos descubrieron el año pasado es que la distancia de este nuevo camino, de esta nueva conducción de agua, es exactamente de 35 kilómetros. Exacto, el acueducto no va en línea recta. No está en línea recta. Exacto, aunque Jerusalén está a menos de 35 kilómetros, por la ruta del acueducto son 35 kilómetros. Exacto. Además, este acueducto mide 35 kilómetros. También hubo otra restauración en el Herodión. Pilatos también realizó varias mejoras en la ciudad. Continuemos. Ahí vino el problema. Las mejoras vinieron con algo que ofendió bastante a los religiosos de la época. Porque dice el texto: Pilatos usó el dinero del Corbán. Sabemos que Corbán es el dinero del templo. Para pagarlo, la gente se ofendió mucho y, reunida en Jerusalén, protestó en su contra. Pilato envió soldados disfrazados con bastones que golpearon y mataron a muchos manifestantes. Pilato, al principio, buscaba un beneficio político. Harían mejoras en la ciudad para agradar a César. Pero cuando usó el dinero del templo para esas mejoras, los religiosos no lo aceptaron. Otro pasaje de Josefo dice algo similar. Ahora voy a leer del libro La Guerra, capítulo 2, versículo 177. 177. Un gran número de judíos pereció, algunos debido a los golpes recibidos, otros pisoteados o incluso muertos por sus propios compañeros en la confusión que siguió. Asustada por el destino de las víctimas, la multitud quedó en silencio. Entonces, ¿qué tengo yo de esta información? Casi inicia una guerra civil, hubo protestas y hasta hoy, cuando la gente protesta contra el gobierno, sucede algo. La policía a veces confronta a la multitud, se descontrola, golpean personas y hay muertes. En esa época era igual. Entonces, ese acueducto fue hecho por Herodes, ampliado y reformado por Pilato, pero causó un gran tumulto en Jerusalén en la época de Pilato. Pero puedo decir, y creo que si lo mismo pasara hoy en día, causaría la misma revuelta. Imaginen que en su ciudad, estado o país, el gobierno tiene pocos fondos y necesita dinero. Imaginen si entraran a una iglesia, sinagoga, mezquita o cualquier templo religioso. Entrar, tomar la caja fuerte de la iglesia sin permiso, abrirla y decir: este dinero me lo llevo para construir una obra pública como un túnel, carretera o sistema de agua. Obviamente todos se indignarían, y en esa época aún más no era solo una sinagoga. Él entra al templo de Jerusalén, al tesoro del templo de Jerusalén, lo que había sido dado para el templo por los sacrificios del templo, y él simplemente toma eso para construir una obra. Aunque la obra fuera para Jerusalén, no era para todo el pueblo de Jerusalén, era una obra para favorecer a la población que vivía en el barrio más caro de la ciudad, una obra para los ricos. Entonces él toma del templo para construir para los ricos. Y sin duda alguna, eso en aquella época causó, como nos relata Flavio Josefo. Ciertamente esa es la verdad, porque la población no iba a dejar eso en silencio.
pero lamentablemente esa protesta también terminó causando muchas muertes. Muchas muertes. Y eso le indicaba al pueblo, indicaba desvío de dinero. También había corrupción. Una obra de 200 costaba 400, ya que la mitad era para sobornos. Y entonces, voy a revelar al público la parte final de nuestro diálogo aquí, Aline, lo cual tiene mucho sentido para mí según la Biblia. Curioso, eso se reveló el año pasado. En 2025, los dos episodios están relacionados con el mismo relato de Jesús. Hace tiempo, leía Lucas capítulo 13, versículos 1 y 2, donde Jesús menciona dos episodios desconocidos. Jesús hablaba de la caída de la torre de Siloé y hablaba de una matanza provocada por Pilatos. El año pasado comenzaron nuevas excavaciones en la piscina de Siloé y aún continúan. Están recuperando algunas cosas. Todavía hay novedades, investigaciones abiertas, cosas que les vamos a traer como información con el tiempo. Pero ya descubrieron que en Siloé había una torre, que fue demolida y reconstruida en tiempos de Pilato. Pilato construyó una torre, pero colapsó. Guarda esa información. Ese acueducto demuestra que en esa época y bajo el gobierno de Pilato hubo ese problema público. Por lo que Aline mencionó, leeré el pasaje de Jesús. Si tienes Biblia, ve a Lucas 13, versículos 1 y 2. En esa misma ocasión, llegaron algunas personas que le contaron a Jesús el caso de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios que ellos ofrecían. Entonces Jesús les dijo: ¿Ustedes piensan que esos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos por haber sufrido esas cosas? Prefiero no afirmar nada para evitar dudas. Pero hay una posibilidad histórica y hermenéutica de que la referencia de Jesús aquí fue justamente a ese levantamiento de judíos, probablemente judíos que vinieron de Galilea. Y ese es un punto interesante, porque si vinieron de Galilea, eran peregrinos que, al llegar a Jerusalén y ver el desvío de dinero, se indignaron más que los habitantes locales, quienes quizá ya estaban acostumbrados. Aún así, es una mejora para la ciudad. Los judíos de Galilea eran más provocadores y complicados. Se hablaba mal de ellos. Por eso que Jesús viniera de ahí era mal visto. Quizá Jesús se refiera a este episodio en Lucas 13, 1 y 2, relacionado con este hallazgo arqueológico que visitamos ahora. Es increíble cómo un sitio arqueológico puede conectar a tantos personajes porque, al fin y al cabo, Salomón en esta área pasó muchas veces y David vivió aquí al lado, en Belén. Entonces esta área tiene conexión con el rey David, con el rey Salomón, tiene conexión con Herodes, con Poncio Pilato. Y vemos cómo la historia se va conectando aquí en Tierra Santa también a través de lugares físicos. Exactamente. Para terminar nuestra charla, quiero hacer una invitación para la gente en casa. Mucha gente se queda así cada vez que vengo a Tierra Santa. Y cuando paso por brasileños o los que me acompañan, dicen eso. ¿Conoces a Aline? Mándale un abrazo. Ella dijo que cuando están con ella, también mandan abrazo a él. Entonces, quieres lo mejor. En vez de encontrarme a mí y mandar un abrazo para Aline, encontrar a Aline y mandar un abrazo para mí. Y si Dios quiere, nos veremos aquí también para que no solo nos vean por celular, computadora o tele, sino también conozcan en persona este lugar tan bendecido. Ver y tocar la historia, siendo el primero en desenterrar un objeto sepultado por miles de años. Un gran abrazo, fue un placer estar con ustedes y hasta nuestro próximo encuentro. Shalom.